En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, buen comienzo de semana. Estamos iniciando nuestras labores en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Le damos apertura al mes de junio como tal. Hoy es lunes 3. Comenzaremos a desarrollar los más importantes aspectos de la agenda informativa del día de hoy, siempre con un buen acopio de informaciones que surgen del fin de semana. Estamos entonces preparados ya para ofrecerles el resumen, posteriormente los titulares y, bueno, los diferentes segmentos que componen y forman parte de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hay pues notas bien significativas y algunas que están en evolución, que son importantes mantenerles el seguimiento. Bueno, la invitación para que todos ustedes se incorporen, participen y envíen sus mensajes, ¿no? Siempre utilizamos la red social X, antes conocida como Twitter, para que ustedes puedan expresar y presentar sus mensajes y aquellas denuncias que tienen que ver con las deficiencias en los servicios públicos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a transitar sobre las notas que tenemos en el inventario de noticias del día de hoy. Repito, lunes 3 de junio vamos a iniciarnos con una nota internacional que es bien importante y que está, como decíamos antes, en evolución. Se trata de las elecciones en México. Sin embargo, en cualquier momento pudiéramos tener mayores elementos, pero todo indica, las proyecciones así lo establecen, los pronósticos que surgieron de las encuestas se confirman, que Claudia Sheinbaum, la candidata del partido oficial Morena, estaría al frente holgadamente en las elecciones que se realizaron ayer en México y que también en ellas participaron otros mexicanos que viven en otras partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos. Lo cierto es que, de acuerdo a las primeras proyecciones y primeros números que maneja el Instituto Nacional Electoral de México, ella habría obtenido entre el 58 y el 60%, otros números hablaban del 57.9, que es casi el 58%, y muy lejana estaba, de acuerdo a esas proyecciones, la principal candidata de la oposición. Había dos, pero Xochitl Gálvez, quien agrupaba los partidos PRD, PRI, el PAN y otras organizaciones, pues aparecía en estas primeras estadísticas o en estos primeros números entre el 28 y el 29%. El otro candidato, pues, habría obtenido cerca de un 10%. Entonces, el otro candidato de la oposición. Esto colocaría por primera vez en la historia a una mujer como presidenta de México. Eso es muy importante. Ella es una persona vinculada al mundo de la investigación científica, pero también desde hace bastante tiempo pues, se vinculó a la política y ha estado acompañando al actual presidente, ya que culmina su ejercicio, Andrés Manuel López Obrador. Tuvo posiciones importantes también en la capital, en la Ciudad de México, en la dirección administrativa, digamos, de esa grandísima y enorme ciudad con un volumen de habitantes muy significativo. De acuerdo a la convocatoria del Instituto Nacional Electoral, participaban en la formalidad 98 millones de personas. En cuanto se ubica en este momento, a esta hora, la participación electoral, todavía no se tienen definiciones, pero el hecho es que todo apunta a que Claudia Sheinbaum pues, obtiene la victoria de manera indiscutible, ¿no? No obstante, algunos de los candidatos, incluso Xochitl Gálvez, la señora Xochitl Gálvez, en las primeras horas luego de cerrarse el proceso electoral, pues estaba hablando de su triunfo, de que había ganado, pero la distancia es significativa. Vamos a ver qué pasa, porque en momentos se vivieron algunos momentos o por momentos se vieron episodios de tensión, ¿no? Además, terrible este proceso electoral como tal, que deja a 30 personas asesinadas, candidatos a diferentes cargos, porque no solamente se escogía el presidente de la República, sino también al Poder Legislativo, algunas gobernaciones y también las alcaldías.
La situación de la violencia en México es muy particular, sobre todo en diversas áreas de la provincia mexicana, es muy dura, están las bandas criminales, las bandas vinculadas al narcotráfico. Es un país que está pasando por una severa situación de violencia desde hace ya muchísimo tiempo. Entonces, bueno, imagínense el número de personas aspirantes asesinadas, 30. Ayer mismo hubo un atentado contra un candidato a alcalde, es decir, que la situación sigue siendo muy complicada. Esperemos, en la misma dinámica en que avancen las horas, tener mayor información, y si en el desarrollo de esta emisión de Noticiero de Televen surge alguna, pues la ofreceremos a todos ustedes. Mientras tanto, acá en Venezuela, pues el proceso electoral continúa. La dinámica como tal, el fin de semana hubo movilizaciones, el candidato que aspira a la reelección, Nicolás Maduro, estuvo en el estado Zulia, realizó diversas actividades también a través de redes sociales. Ayer pedía enfrentar con firmeza la censura, que así lo consideran las redes sociales, y promover su candidatura. En fin, reuniones con las organizaciones y las estructuras, digamos, electorales del PSV, hubo también de otros dirigentes, y bueno, la dinámica continúa, como decíamos. Esta situación pues la estamos desde luego monitoreando y presentando las informaciones a todos ustedes. También ayer o el fin de semana hubo movilizaciones de otros candidatos. El candidato de la plataforma estuvo de visita en el municipio Chacao, en fin, en el mercado popular de Chacao, y ofreció declaraciones a medios de comunicación social. Por ejemplo, a un portal de acá del país, pues dio declaraciones, ofreció sus opiniones sobre lo que ha sido la revocatoria de la invitación a la Unión Europea. Dijo González Urrutia que eso era un signo de debilidad del gobierno frente a la situación. Otros factores nacionales también se pronunciaron, algunas organizaciones no gubernamentales, lamentando el que se haya retirado la invitación a la Unión Europea. Todavía no se define bien si vendrán definitivamente o confirmarán su presencia algunas otras personas o grupos organizados de veedores internacionales a la elección del 28 de julio. Se espera ya definirlo del Centro Carter. Está también el panel de expertos, que no es una observación internacional, sino panel de expertos, así se aclaraba, de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, algunos invitados especiales, pues o invitaciones especiales que ha girado el Consejo Nacional Electoral en este caso. Así que muy pendientes, ya también, atención con esto, pueden ustedes revisar, es importante que lo hagan, y ratificar su centro de votación. Ya está finalmente en la página del Consejo Nacional Electoral, pues el registro, y ahí usted puede corroborar si sigue votando en el sitio donde ha votado por muchísimo tiempo, o si realizó algún cambio de dirección y hay alguna mudanza de su centro de votación, o usted va a votar en otro centro de votación. Tiene que precisarlo y definirlo ahí por su número de cédula en la página web del CNE. Importante eso, porque en el pasado había muchas personas que no prestaban atención. Y recuerdan que en varias ocasiones se denunció que había movilizaciones y llevaban a personas a votar a otros sitios donde no habían votado en el pasado. Bueno, simplemente la invitación es para que se revise esa página. Seguimos. Bueno, el tema económico sigue también despuntando. Hay una enorme preocupación, y así lo han expresado algunos economistas, sobre esta brecha cambiaria entre el dólar y el bolívar que ha surgido en los últimos días. Preocupante porque esto va a ejercer un peso significativo en lo que es el movimiento de precios. La brecha es aproximadamente de un 10%, se ha elevado el mercado del dólar paralelo, y además en las mesas de cambio no se consigue el número de divisas suficientes, lo cual ha llevado a muchas personas a ir hacia el paralelo, lo cual está ejerciendo presión sobre este, y a su vez esto, bueno, lo aprovechan muchísimo para sencillamente elevar sus precios, no afincándose en el dólar oficial, sino en el dólar paralelo.
La recomendación de algunos factores y de algunos economistas o analistas del tema es que se deslice un tanto, ¿verdad?, en este sentido, el cambio oficial para que de nuevo esté y pueda transitar con mayor cercanía frente al dólar paralelo, porque esto provoca especulaciones y, como dije, tiene y está teniendo ya un impacto en lo que es el universo inflacionario nacional. Atención con esto. Otra información, pero vinculante a Venezuela, porque tiene que ver con la OPEP, es que la OPEP y otros países aliados han decidido extender hasta diciembre en algunos casos u otros hasta septiembre, pero del año 2025, la reducción en la cuota de producción. Es decir, es una reducción aproximada de 2 millones de barriles. Puede haber con algunos países alguna flexibilidad, pero lo cierto es que la OPEP decidió que debe mantenerse para que los precios no se desplomen un nivel aceptable en la producción y no ejercer presión sobre el mercado. Sin embargo, algunos países, pues, no obstante entrar dentro de lo que es la orientación que marca OPEP junto con sus aliados, han no respetado sus cuotas y en este sentido eso ha traído también algunos contratiempos, pero se extiende, en todo caso, sería el titular, la cuota, se extiende el recorte en las cuotas de producción que han establecido, o que se han establecido. Bueno, seguimos en el tema económico y seguimos en el país. Ha habido una propuesta que surge el fin de semana de Concecomercio, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, donde plantea la necesidad de una reforma tributaria para tratar de organizar mejor las cosas, para que la presión impositiva no sea tan fuerte sobre la economía del sector privado y para que además de alguna manera traten de corregirse las cosas y los informales regresen en algunos casos o no permanezcan en la informalidad y regresen a esa formalidad necesaria para que puedan cancelar los tributos. Se queja pues el sector del comercio y los servicios que hay un volumen muy pero muy elevado de más del 60% en cuanto a la rentabilidad que surge, que debe pagarse en tributos o en impuestos fiscales y parafiscales. Por eso plantean una reforma tributaria. Otra información importante también tiene que ver con las lluvias. Atención con esto, está entrando ya la tercera onda tropical, informa el INAMET, y en este caso pues está comenzando a afectar el oriente sur de Venezuela, de acuerdo a la información de este organismo oficial. Seguramente habrá movilidad de nubes cargadas hacia la región central y hacia el occidente del país, pero para que sepan, ya entramos en la tercera onda tropical. En temas internacionales nos encontramos con que hay expectativas sobre si el grupo fundamentalista Hamas, que ejerce el control político en Franja de Gaza, aceptará la propuesta que planteó el día viernes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que comience Israel a retirarse en un plazo de 6 semanas de los territorios de la franja y posteriormente se puede establecer un alto al fuego con el intercambio respectivo de rehenes israelíes por prisioneros palestinos detenidos por Israel. Eso está a la espera. Hay un nivel de incertidumbre sobre si Hamas o la misma Israel acepta. Lo cierto es que incluso a lo interno se presentó una posibilidad de crisis de gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los más radicales están opuestos a que se acepte este plan de paz, que comenzaría con las condiciones que asomó el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, también se conoció que el gobierno de Chile se sumará a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el Estado israelí. Vamos con los deportes. Bueno, ¿cómo estuvo de interesante y movido el deporte, sobre todo el fútbol, el fin de semana? El Real Madrid ha logrado la 15ª Liga de Campeones, la UEFA Champions League. Un triunfo espectacular en la segunda parte, tuvo un mal primer tiempo, se recuperó en el segundo tiempo y logró la victoria 2-0 frente al Borussia Dortmund de Alemania.
felicidad, récords de por medio. Además fue un partido muy emblemático porque era el último partido del Real Madrid, el último partido, perdón, de Toni Kroos, jugador leyenda del Real Madrid con su equipo. También con el Borussia Dortmund se retiraba, aun cuando no del fútbol, va a continuar, pero no en su equipo, Marcos Royce del Borussia. En fin, y la felicidad y lo que fue la celebración ayer en Madrid, en la Catedral de Almudena, en la sede de la comunidad, en el ayuntamiento, y finalmente el acto espectacular en las Cibeles y el otro también tan espectacular como este en el Estadio Santiago Bernabéu. También tenemos que los Tuzos de Pachuca, el equipo del venezolano Salomón Rondón, clasifica al Mundial de Clubes y gana la Conca Champions, algo similar a lo que sería la UEFA Champions, pero en CONCACAF. En este caso, bueno, 2 goles de Salomón Rondón, 2 goles. Ganó su equipo finalmente sobre Columbus Crew, 3-0 y fue el jugador más valioso. En el fútbol nacional nos encontramos que ayer fue la final del torneo de apertura, gana por primera vez en su historia el Carabobo Fútbol Club a Metropolitanos. Las muchachas de la selección Minotinto volvieron a perder lamentablemente ayer en Cabudare, en el Estadio Metropolitano, 3-0 otra vez con Colombia. Una noticia también del fútbol, pero para los venezolanos que siguen del vecino país de Colombia, Rafael Dudamel, el venezolano director técnico del Atlético de Bucaramanga, llevó ayer a su equipo a la final del torneo de apertura, pero en Colombia. Y bueno, mucha información como siempre los lunes sobre lo que aparece y lo que surge en el espacio informativo nacional e internacional. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden comenzar a enviar sus mensajes a través de X usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Ya nos vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, muy pendientes de la información del tiempo y siempre al final de esta primera parte lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Regresa Gaudí, ya está con nosotros, está de sus vacaciones. Bueno, bienvenida Gaudí, estás otra vez con nosotros acá. Gaudí y Ricardo. Buen día, caballero, buen día, Venezuela. Qué gusto estar de vuelta al set con este maravilloso equipo y, por supuesto, con toda la audiencia que día a día incondicionalmente están allí en sintonía del noticiero Primera Emisión. Se acabaron las vacaciones, ¿qué tal? Sí, señor, y usted llegó con un nuevo look. Ah, bueno, sí, una cosita, dicen por allí. Mira, aprovechando, tú sabes, siempre es así, para impactar, para sorprender. Pues. Ajá, ahí está Jorglish haciendo de la suya. Bueno, bienvenida, señora Peroso, la extrañábamos por acá. Ay, muchas gracias, también los extrañé, ya me hacía falta Sobre el set todo. acá. No, es en serio, me hacía falta esta dinámica informativa. Ni te acordaste de de la nosotros. Sí. Claro que sí, Esta caballeros. mañana llegó, ¿cómo es que se llaman Sí, esos, los dos que están sí, el que conmigo? están allá. Qué ingrato. Bueno, no, para nosotros es un placer tenerte acá nuevamente en el estudio y por supuesto agradecer a nuestras compañeras, a Cruzmila y a Claudia, que durante este periodo vacacional de Gaudí Peroso estuvieron también acompañándonos acá en las mañanas. Muchas gracias a mis queridas Cruzmila Ramos y Claudia Hernández por esa segunda que me hicieron acá. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Le parece? Sí, seguro. Empecemos, Vamos con pues. este recorrido, señor director, ya usted sabe. Bueno, vamos a iniciar este recorrido con la portada del diario 2001. El titular principal la mañana de hoy dice lo siguiente: los combos charcuteros relajan el bolsillo. La gente aprovecha las promociones en embutidos para llevarse productos de buena calidad a precios solidarios. También en esta portada leemos información que tiene que ver con declaraciones del presidente de la República. La inflación de mayo fue la más baja. Seguimos con el tema económico. Jugueteros celebrarán con una feria y la mecánica delivery va desde los $20. En materia internacional se habla del triunfo de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos titulan encuesta paramétrica da a Nicolás Maduro 43% de preferencia. También titulan en esta portada: PSUV verifica su maquinaria el domingo con miras a comicios. El sumario reseña que revisarán parroquia por parroquia, comunidad por comunidad y calle por calle. Además tenemos en esta misma onda electoral, CNE publica registro electoral definitivo para las presidenciales.
En otro tema que ya adelantaba Carlos al inicio, sistemas en alerta por llegada de la tercera onda tropical del año. Dice que Reidy Zambrano, presidente del INAME, dijo que se encuentran monitoreando las condiciones climáticas desde una sala situacional. Esto con el objetivo de estar atentos ante situaciones de emergencia que se puedan presentar por la salida del territorio nacional de la segunda onda tropical de la temporada y el ingreso de la tercera. Recordó que está activo el fenómeno del Niño y que hará su aparición la Niña. En el tema internacional, por supuesto, la mirada central en estas elecciones en México. Tienen la fotografía, México elige a su primera presidenta, dice la nota. El conteo oficial preliminar daba anoche a la oficialista Claudia Sheinbaum de los partidos Morena, PT y PVEM como virtual ganadora de estas elecciones. Vamos a revisar ahora la portada de Correo del Orinoco. Titular principal, presidente Maduro reiteró la necesidad de construir un modelo comunicacional de calle. Durante el programa en vivo TikTok Live, compartió con los actores Fernando Carrillo, Jorge Reyes y las actrices Marlene de Andrade y Susek Vera, a quienes le reiteró su posición de impulsar instrumentos comunicacionales con base en las paredes, medios, paredes y radios Bemba, para romper la hegemonía opresora de los poderosos del mundo que trabajan en la censura contra Venezuela y ocultar el ejemplo de la revolución bolivariana. Son citas textuales del periódico. También en esta portada hay precisamente sobre este tema declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. No hay algoritmo que nos pare. El ministro aseguró que con la edición de Nicole Like desarrollada ayer se derrotó el baneo en las redes sociales. En materia económica se dice lo siguiente: el CENIAT recaudó más de 42 millardos de bolívares en el mes de mayo. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes información que aparece en el portal web del diario El Nacional. Ellos titulan: detuvieron a 2 mujeres dedicadas a la extorsión en Caracas. La nota reseña que funcionarios del 6CPC detuvieron a estas mujeres, estaban involucradas en la extorsión de un hombre acá en Ciudad Capital. Las detenidas extorsionaban a su víctima mediante amenazas de divulgar información personal y atentar contra su vida, lo informó el director del 6CPC, Douglas Rico, quien detalló que una de ellas conoció al hombre a través de un portal web, logró ganarse su confianza y organizó un encuentro a solas en un lugar de Caracas, pero una vez juntos, la mujer amenazó a la víctima exigiendo una elevada suma en dólares para no difundir información comprometida y evitar cualquier daño físico a él y a su familia. En otra nota que destaca el portal web del Nacional, esta tiene que ver con el ámbito internacional. Juicio contra el hijo de Biden por tenencia de armas comienza este lunes. Dice que los abogados de Hunter Biden solicitaron aplazar el juicio para tener tiempo de buscar más testigos y revisar las pruebas entregadas por los fiscales, pero la juez de distrito Delaware, Maryland, Noreen, rechazó la petición. Dice además que se trata la primera vez, o es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el hijo de un presidente activo se enfrenta a un juicio que en este caso puede afectar a la campaña electoral del demócrata Joe Biden en las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Vamos a revisar ahora una nota del portal web del diario Últimas Noticias. El titular es el siguiente: destruyen 70 pistas usadas por el narcotráfico. De acuerdo con la información suministrada por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, esta acción se hizo en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo 2024. Asimismo, informó que inutilizaron un total de 70 pistas ilegales en el estado Zulia, construidas y adecuadas por los grupos Tancol que penetran nuestro territorio nacional. Señaló que este grupo terrorista se aprovechaba de la extensión territorial de 2.279 kilómetros lineales para delinquir en el país. Revisemos qué trae el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos abren con este titular que ya adelantaba Carlos al inicio: Salomón Rondón se consagra en Conca Champions. Dice la nota que este sábado Rondón fue el protagonista de la final de la CONCACAF Champions Cup 2024, en la cual Pachuca venció a Columbus Crew 3-0 con doblete del venezolano. Ante esto, el Rey fue proclamado como el mejor jugador del encuentro. Además, el criollo quedó como el máximo goleador del torneo al sumar 9 goles a lo largo del certamen.
También destaca el portal web del diario Líder. Jackson Churio la volvió a sacar del parque. Dice que el venezolano despachó su sexto cuadrangular de la temporada para apoyar a los suyos. Esto lo reseña el sumario. Además dice que los cerveceros de Milwaukee siguen intratables en esta temporada de Grandes Ligas y este domingo vencieron 3-6 a los Medias Blancas de Chicago para mantenerse líderes de la división central. Los de Chicago iniciaron con fuerza en la parte alta del primer inning al sumar 2 carreras para tomar la ventaja. A pesar de esto, en la parte baja de la segunda entrada inició una remontada gracias a un doblaje de Kate Bauer para mandar al plato a Joe Ortiz. Bueno amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. Un medicamento del laboratorio Pfizer reduce en gran medida la progresión del cáncer y mejora los resultados de supervivencia de las personas en etapas avanzadas de una forma de cáncer de pulmón, según los resultados de ensayos clínicos. Lorlatinib, un producto que ya está aprobado y disponible bajo la marca Lobrena en Estados Unidos, fue probado en un ensayo clínico con cientos de personas que padecen una forma avanzada de linfoma quinasa anaplásico en células no pequeñas de cáncer de pulmón. Tras 5 años de seguimiento, más de la mitad de los pacientes tratados con el fármaco no vieron progresar su cáncer. Según uno de los miembros de Pfizer, hay una reducción del 81% en el riesgo de progresión o muerte. Bueno, vamos a iniciar este recorrido por la prensa regional en Bolívar con la portada de Nueva Prensa Digital. Ellos abren con información dedicada a la fuente comunidad. Dice, Unidad Educativa Nacional Ana Emilia del 11 se convierte en un peligro inminente en sector Río Claro. Dice que la situación es deplorable, que no tienen los alumnos donde hacer sus necesidades fisiológicas porque los baños no funcionan, el techo pende de un hilo, reciben clases en el suelo, el sistema eléctrico colapsó, no tienen filtros de agua y la cerca es la misma desde hace más de 60 años. Más abajo inician reincorporación de los trabajadores de Sural a la empresa. Además, en el área salud tenemos infectólogo advierte sobre un aumento de dengue en Venezuela. Dice que el infectólogo Manuel Figuera expresó su preocupación por la falta de datos actualizados sobre la incidencia del dengue en Venezuela, lo que dificulta la toma de medidas preventivas y el control de la enfermedad. Vamos ahora a revisar la portada de Yaracuy al día. El titular principal para la mañana de hoy es el siguiente. CNE, Consejo Nacional Electoral, publicó el registro electoral definitivo para las presidenciales. Faltan 55 días para las elecciones en las que los 10 candidatos optarán por la presidencia de la República. Bueno, en el portal del CNE está la opción registro electoral definitivo. Allí se puede comprobar el centro de votación. En materia económica se informa lo siguiente. Bajó el precio del queso. Muchos aprovechan. Entre 135 y 185 bolívares se consigue el kilo en varios negocios, llegó a costar hasta 260 bolívares. Gráfica principal, Diablos Danzantes honraron al Santísimo. Ayer se celebró la solemnidad del Corpus Christi, liturgia que honra a Jesucristo en los signos sacramentales del pan y del vino. Hubo procesión en la comunidad Somuco en San Felipe. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital de Maturín News, que por supuesto circula en Monagas. Ellos titulan, en Aguasay piden que asfalten la vía nacional. Dice que los habitantes de este municipio piden este asfaltado porque son innumerables los huecos que se han formado. También tenemos con una pequeña fotografía, Protección Civil Maturín tiene 55 funcionarios activos ante cualquier situación con las lluvias. Dice que la directora de este organismo, Lenis Rodríguez, por supuesto a nivel regional, ratificó que hasta la fecha se han limpiado 10 caños, que son los que están ubicados en las zonas vulnerables a las lluvias. Se exhortó a no botar basura en estos sitios. Además, tenemos en el tema internacional, elecciones México, 2 puntos, 7 incidentes violentos y 2 muertos.
Bueno amigos, llega el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte revisaremos en la prensa internacional el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestra cuenta en X, @el_noticiero. ¿Me comparte la hora, Salmerón? Con mucho gusto, señora Peroso, ya extrañaba eso. Son las 6:36 minutos de la mañana. Ya venimos. La forma en que cargamos nuestros equipos electrónicos como smartphones, relojes inteligentes, tablets o laptops está cambiando. WeCharge es un sistema de carga inalámbrica que no utiliza inducción electromagnética o energía eléctrica por radiofrecuencia. Al contrario, cuenta con un sistema láser en frecuencia de rayos infrarrojos que permite tener mayor alcance y mejor carga en la batería de los dispositivos. Su funcionamiento consta de un emisor de fotones y un receptor que al ser colocado en equipos electrónicos carga la batería a distancia, sin necesidad de estar conectado a cables eléctricos. Con este sistema se puede alimentar dispositivos del hogar y dependiendo de su desarrollo puede ser usado a nivel industrial o en grandes ciudades. La compañía espera en un futuro crear alianzas con las empresas creadoras de equipos electrónicos para incorporar los sensores en la fabricación de los productos. Si se preguntan si este sistema es peligroso para la salud, la respuesta según sus creadores es que no, debido a que el láser es inofensivo y cuenta con mecanismos de seguridad que al no encontrar los sensores receptores, la emisión del láser se detiene. Rennia Escalona, Televen. Bueno, vamos a comenzar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Honduras. Tenemos portada del periódico El Mundo. Mujeres lideran migración hondureña a España con aumento exponencial en la última década. De acuerdo con el perfil migratorio de Honduras, las mujeres superan en número a los hombres en este flujo migratorio y muchas se dedican al sector de los cuidados. Bueno, ahora también vamos a compartir portada del Mundo, pero esta vez de Bolivia. Ellos tienen una gran fotografía que ocupa gran parte de esta primera plana y la titulan Transporte pesado confirma bloqueo de carreteras por 48 horas en todo el país. El antetítulo, el transporte de pasajeros firma compromiso para no bloquear. Vamos ahora a revisar la portada de El Diario del Salvador que circula en El Salvador. Titular principal, fiscal general, hace la siguiente declaración. Cristiani llegó endeudado y salió millonario. Las autoridades incautan un beneficio de café, una droguería, una casa en una isla y otras 153 propiedades a quien fuera el primer presidente arenero. También en esta portada dice olas de lujo. La costarricense Erika Berra avanzó a la siguiente ronda del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2023. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias, esto tras el desplazamiento de la onda tropical número 3 desde el oriente al centro de nuestro país. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en nuestra Guayana Esequiba, Delta Macuro, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui y Monagas. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 28. Valencia tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que día a día ustedes envían a nuestras redes sociales. Bueno, y justamente vamos a iniciar esta parte con un mensaje que nos llega desde la ciudad de Maracaibo. Javier Sánchez nos dice, se están asando, es decir, ellos se están asando de calor. Por acá también le dan
Saludo a todo el equipo del noticiero y celebran la bienvenida de la señora Gaudí Peroso. Franklin Millán nos escribe y dice el llamado a la alcaldesa, el municipio de Naguanagua, Carabobo y a la misión Venezuela Bella para que se adelante la recuperación de la capilla Virgen del Valle, situación crítica. Ainhoa Sarmiento dice, ahora sí el equipo está completo, gracias por la energía que transmiten, saludos para ti. Thais Navas pregunta si a la señora Peroso le costó levantarse temprano y José Antonio Martínez envía estas empanaditas, no sé si las van a ver allí en pantalla, bueno, hay que refrescar la imagen, pero les cuento que son 5 y ya las dividieron. Aquí dice una para el señor Carlos, otra para el señor Salmerón y 2 para la señorita Gaudí Peroso. Lo que falta es el café. Bueno, muchas gracias. Y ahí sobra una que la dejamos para Pola, ¿será? Para Pola. ¿Y quién pone el café acá? Carlos Fernández va ahorita a comprar el café en el cafetín. Bueno, muchas gracias por esos mensajes. Y Thais pregunta si me costó levantarme. Bueno, no tanto, porque ayer traté de dormir temprano. En Maracaibo se están asando del calor y aquí también. Aquí también. En realidad, sí. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? ¿Cómo lo trata el clima a usted? Bueno, duro, está pegando durísimo. Hay marca Inamedet 28 en la capital de la República, pero la sensación térmica es mucho mayor. Es mayor, sí. Sin duda alguna. Sí. Bueno, vamos a continuar pues con la primera emisión y con nuevos titulares que desarrollaremos en breve. En este caso, mantenemos el seguimiento al tema del costo de la vida. Amas de casa buscan diversas alternativas para rendir las verduras, las hortalizas y las frutas en la semana ante los altos costos. Atención con esto, lo hablábamos temprano en el resumen. Bueno, con Secomercio. Sector comercial registró un 2% de crecimiento en el primer trimestre de este año, según el presidente del organismo empresarial, Gustavo Valecillos. Nos vamos ahora al estado Monagas. Hasta $230 mensuales en medicamentos pueden gastar los familiares de un paciente oncológico en esa entidad. En temas internacionales hay varios, vamos a jerarquizar este. En Uruguay, la policía investiga el asesinato a tiros de 4 personas que fueron halladas en una vivienda. Tema de la entrevista. En el segmento estaremos conversando con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. Y al culminar, pues siempre presentamos arte y espectáculos en lo actual. Gracie visitará Venezuela con su World Tour, Gracie y Gilliana. Invitación a que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso, pues estarán con Cruz Mila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Bueno, ahora sí, está el equipo completo de las mañanas. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Cruz Mila. Buenos días para ti. Un gusto saludarte nuevamente aquí en el estudio, también a Gaudí y al resto de los compañeros, por supuesto. Y a ustedes, señores televidentes, un placer acompañarnos a esta hora de la mañana. Hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, como cada 3 de junio, con el objetivo de visibilizar la importancia de este medio de transporte sencillo, ecológico, saludable, limpio, sano. Y además uno hace ejercicio. Así es. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa, pero al regreso, pues, venimos con más información. CENEASE publicó instructivo para la declaración y el pago de la contribución especial para las pensiones. Bueno, este fin de semana fueron las elecciones presidenciales en México. Claudia Sheinbaum va a asumir la presidencia para el periodo 2024-2030, llegando al gobierno con el respaldo del partido Morena del presidente López Obrador. Sheinbaum obtuvo entre el 58 y el 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de contra o de centro derecha, Xochitl Gálvez, quien consiguió entre 26 y 28%, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. La izquierdista de 61 años, científica y académica de ascendencia judía, entró en el ámbito político con su inclinación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador como la secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, cargo que desempeñó desde el 2000 hasta el 2006. Fue parte del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, que ganó un premio Nobel de la Paz en 2007.
Ejerció como jefa delegacional en Tlalpan de 2015 a 2017 y fue alcaldesa de Ciudad de México entre 2018 y 2023, siendo la primera mujer en tener este cargo. El proyecto de nación de Sheinbaum contempla 100 puntos que integran iniciativas, reformas y programas, entre las que destacan seguir aumentando el salario mínimo, extender el apoyo a las mujeres mayores, proporcionar seguridad social a los jornaleros, destinar recursos a programas de bienestar, así como invertir en la modernización de al menos 3.000 kilómetros de caminos rurales y ampliar los aeropuertos del país. Durante el primer trimestre del año, el sector comercial del país tuvo un crecimiento del 2%. Así lo dio a conocer el presidente de Consocomercio, Gustavo Valecillos, quien mostró su preocupación por el decrecimiento de la actividad comercial en el interior del país. El porcentaje de crecimiento del sector comercio y servicios contrasta con el presentado por el Ejecutivo Nacional, en el que se estima que es de 4%. La falta de financiamiento y cargas fiscales son las principales causas que les impiden seguir creciendo. El sector tuvo un leve crecimiento en el primer trimestre, aproximadamente de un 2%, apalancado siempre en los últimos años, como ha sido en el sector farmacia, que es el que más ha crecido. Creció en el primer trimestre 48% y ya reportó en el primer cuatrimestre 46%. Valecillo aseguró que luego de la aprobada Ley de Protección de Pensiones, aumentaron las cargas fiscales para el comercio. Señaló que se podría registrar un aumento de precios de 2% en algunos productos. O sea, lo tenemos que afirmar acá, es que la informalidad que hay en el país. Eso nos preocupa en demasía porque la carga está siendo a los más visibles, a los que somos formales, y las cargas pues cada día son más importantes. Pues si ya calculábamos cerca del 60% de nuestros beneficios ir a cargas fiscales y parafiscales, en este momento pues con el último anuncio del gobierno, pues eso va a pasar del 60% ya. Desde el sector comercio y servicios mostraron su preocupación ante el decrecimiento de las regiones. Reportaron migración comercial hacia la capital. El motivo señalan la grave situación de servicios básicos y excesivos impuestos. El comercio ha mermado de un 30 a un 40%. Pero también se transforma, entre cierres, menos horas de pues claro, los cortes programados o no del servicio eléctrico impiden de que tú puedas abrir o tener conexiones. Las tasas de actividades económicas acaban de ser ajustadas, mas sin embargo siguen siendo exorbitantes. Si ustedes suman todos los impuestos que nos están aquejando, a la utilidad neta del comerciante se le está quitando más del 50% solo en impuestos. Durante la Asamblea 54 anual de Consocomercio también dieron a conocer que uno de los sectores que tendrá un crecimiento exponencial será el de motocicletas. Estiman que sea de al menos 200%. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La compra de verduras y hortalizas, además de frutas, puede superar los $20 quincenales para una familia promedio. Algunas de esas familias almacenan estos productos en el congelador para que duren un poco más y así rendir o estirar el dinero. Aunque la compra de estos productos son elementales para mantener una alimentación balanceada, el acceso a estos rubros continúa siendo una tarea titánica para algunas familias venezolanas. Normalmente gasto entre unos $25 a $30 semanal, porque somos 4, entre verdura, hortalizas y frutas, porque tengo 2 chamos, adolescentes. Bueno, los aliños yo particularmente trato del pimentón, la cebolla, cebollín, yo los cocino, o sea, hago como, y lo tengo ya en frascos en la nevera, y eso me rinde porque así no se me daña tanto en la nevera. Como el caso de Maoli Alvarado, son muchas las amas de casa a quienes les ha tocado ingeniárselas para rendir los alimentos en el hogar. Y es que el kilo de papa está alrededor de $2, mientras que el de plátano, repollo y zanahoria en 1.75. Si hablamos del cebollín, celery, ajo porro y ají, se puede conseguir entre 1.30 a $2.50 por kilo. El pimentón está en 2, cebolla en 1.89, pepino en 1.25 y el locumo en 2.70. Ante estos precios, algunos consumidores han disminuido la compra de estos rubros. Brócoli,
dejado de comprarlo, a veces el coliflor también y otras veces remolacha. Esa sí la he dejado de comprar porque son muy altas. Y la cebolla morada. Ahorita por los momentos no me alcanza para comprarla. ¿Cuánto suele gastar usted en verdura? En verdura puedo gastar, ponle tú, $5 en verdura. En verdura, que viene surtido. Pero ahorita no me alcanza. Aguacate. Estaba la última vez casi que $5 el kilo, $6, $7. Prefiero comprar carne, pollo. En cuanto a las frutas, los encuestados indicaron que suelen comprar las que están de temporada, como por ejemplo los mangos, que 3 kilos se puede conseguir en $1.50. Un poquito de durazno, lechosa, guayaba, lo que vea en el momento que voy a comprar, que está un poquito más económico, compro eso. Aprovecha la temporada. Exacto. El mango. Depende de lo que haya en la época, mango, naranja, patilla, lechosa. ¿Qué fruta tiene tiempo sin comer porque está muy costosa? La fresa. 400 gramos de fresa. Puede conseguirlo en $3.44, mientras que el durazno en $3.10, el cambur y lechosa en $0.69, limones en $2.65 y la patilla en $0.89. Existen otras opciones como las que ofrecen los mercados a cielo abierto que tienen distintas promociones durante todo el año, como por ejemplo una bolsa de aliños que contiene ají, ajo porro y cebollín por un valor de $1, por supuesto en menos cantidades. En esa misma línea también ofrecen papas y zanahorias por un costo de $1 a $2, lo que se puede ajustar al bolsillo de cualquier venezolano. Vanessa Urbano, Televen. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró que los venezolanos mantienen mucha incertidumbre sobre la economía del país de cara a la elección presidencial del 28 de julio. Esto durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes. Si se comienza a resolver el tema político, si hay reconocimiento a esos resultados y nos quitan sanciones y volvemos a tener acceso al mercado internacional, cómo eso puede repercutir en que mejore la calidad de vida de los venezolanos y la economía, porque dependiendo del resultado y la forma de ese resultado, eso puede, condicionar también el desempeño de la economía en los próximos años. El director de Ecoanalítica enfatizó la necesidad de reformar el Estado, incluyendo la reducción del número de ministerios y el traspaso de empresas públicas al sector privado, así como también generar un plan de beneficios fiscales para los empresarios a fin de incentivar las inversiones en el país. Este lunes es feriado bancario, de acuerdo al calendario establecido por Sudeban. Solo podrán acceder a los servicios y transacciones a través de los cajeros automáticos, vía telefónica o por internet. Usted también puede consultar la página web de su agencia bancaria para mayor detalles acerca de servicios disponibles para este día. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó 2 pistas de aterrizaje clandestinas construidas por presuntos grupos de narcotraficantes colombianos. Volvemos con esto y más en minutos. En el estado de Yaracuy, el candidato a la presidencia de la República por Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, dio a conocer que 2 dirigentes políticos que respaldan su candidatura viajaron a México para solicitar al gobierno de ese país participar como observador en la elección del 28 de julio. En este momento están presentes en México Oliver Ponce, en nombre de Cambiemos, y está presente Luis Augusto Romero, en nombre de Avanzada Progresista y en nombre de toda esta coalición, están presentes en México buscando también alternativas de observación internacional, porque queremos que la comunidad internacional venga a ver las elecciones para que luego pedirle a la comunidad internacional que vengan inversionistas a Venezuela. En su intervención, el candidato Ecarri también hizo mención a que es necesario que se tome en cuenta el debate presidencial. Para ello, pide atención de los rectores de las principales universidades del país. Que sean ellos, junto con el Consejo Nacional Electoral, quienes
llamen al debate, porque no es que nos vamos a presentar en una plaza pública para hacer show, no. Esto se trata de algo constitucional, es el derecho de los venezolanos a estar informados sobre las propuestas de todos los candidatos en elecciones. Estas declaraciones fueron dadas durante un acto político que se realizó en el estado de Yaracuy por parte del candidato presidencial Antonio Eckarri. En la actividad estuvieron los distintos partidos políticos que respaldan su candidatura. Desde San Felipe, Ramón Vélez, Televen. Por otro lado, durante su visita al Estado Bolívar, el candidato a la presidencia por el partido Soluciones, Claudio Fermín, aseguró que los acuerdos entre todos los sectores del país son o es un asunto clave para mejorar la situación política y social de los venezolanos. Acuerdos entre gobierno y oposición, acuerdos entre factores de la producción y factores del trabajo y la gerencia, y factores de la ciencia y la tecnología, acuerdos entre partidos de oposición, acuerdos, entendimientos, integración, convergencia, sinergia. Eso es lo que el país necesita, no solo en momentos electorales o políticos, sino de manera permanente. Al ser consultado sobre la posibilidad de sumar su aspiración presidencial a otra candidatura, indicó que por muchos meses intentó llegar a un entendimiento con otros partidos, pero que en esta ocasión no resultó. Manifestó también que seguirá llevando su mensaje de integración a otras ciudades del país. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, el diputado a la Asamblea Nacional Julio Chávez rechazó que la Unión Europea haya querido participar como observador internacional en la elección presidencial de nuestro país, cuando ha mantenido las sanciones contra Venezuela. El 13 de mayo del 2024, la Unión Europea ratificó las medidas unilaterales y coercitivas contra Venezuela, cuando el acuerdo de Barbados lo que dice, Carlos, es que hay que levantar esas sanciones y ese bloqueo, porque debemos allanar el camino para que realmente el evento del 28 de julio sea en términos de tranquilidad y que esas sanciones que han golpeado, que han realmente asfixiado a nuestro país, bueno, realmente cesen y podamos entonces seguir recuperando los niveles de prosperidad. Chávez también resaltó que desde el Parlamento venezolano han venido trabajando en marcos jurídicos para garantizar la recuperación y el crecimiento económico en el país. Señaló además la necesidad de seguir impulsando la producción no petrolera, específicamente en el área agrícola, ganadera y turística, a fin de desarrollar la economía nacional. Dos pistas de aterrizaje clandestinas construidas por presuntos grupos de narcotraficantes colombianos fueron destruidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El comandante estratégico operacional general Domingo Hernández Lares no precisó su ubicación, sin embargo indicó que estas fueron usadas como plataforma para exportar productos derivados de las drogas colombianas a través del ingreso de aeronaves en el territorio venezolano. Hernández Lares recordó que en lo que va de año los organismos de seguridad han incautado más de 22 toneladas de droga. En el estado de Anzoátegui fue inaugurada la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con competencia en materia de delitos de violencia de género en el Palacio de Justicia de Barcelona. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carislia Rodríguez, destacó la importancia de estas acciones en pro del debido proceso en casos de violencia de género para pronta respuesta a la víctima. A darle la posibilidad a las mujeres que hayan sido vulneradas, a toda su familia, de poder alcanzar la justicia de manera expedita, garantizando de esta manera hacer viva cada día más la Constitución y todos los el ordenamiento jurídico respecto a esta materia tan trascendental para la vida humana. Es un honor que podamos estar aquí con hombres y mujeres que están desplegados haciendo justicia, tanto en sus sedes naturales como en la calle, como en el territorio. Asimismo, detalló que la inauguración de la Corte de Apelaciones en la entidad permitirá a los ciudadanos tener celeridad en cada caso, con personal capacitado en el compendio legal, para llegar a sentencias efectivas. Sí, esta corte es muy importante porque es la posibilidad de la proximidad de ejercer los recursos a través de ella sin tener que tener
que desplazarse fuera del territorio habitual de las personas que acuden a eso. Es muy importante, esa es una manera de verdad fehacientemente de reforzar la justicia. ¿Por qué? Porque es próxima, se le puede dar celeridad, evita retardos procesales y la persona que acuden a ella pueden ser atendidas de la manera más expedita como se lo merecen. Finalmente, manifestó que desde el Poder Judicial trabajan en garantizar la correcta aplicación de la justicia para todos los venezolanos, ampliando sus servicios y mejorando instalaciones más cercanas a la población. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 68.349 ciudadanos han sido atendidos en los servicios y asesorías jurídicas a través de los tribunales móviles situados en todo nuestro territorio. Desde que comenzó esta iniciativa, el pasado 9 de febrero, se han facilitado 69.461 órdenes de trámites en 262 jornadas realizadas en 207 municipios del país. Así lo detalló la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, en medio de una jornada de tribunales móviles celebrada en el Parque Alí I de la parroquia Sucre de Caracas. La alcaldesa del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, Lilis Osuna, asumió la manutención de los 8 niños y adolescentes cuyos padres fueron detenidos por presuntamente explotarlos de manera sexual. Osuna informó que los 8 hermanitos están bajo medida de resguardo del sistema de protección y el caso está en manos de la Fiscalía de Familia. Aseguró que garantizarán a los niños el derecho a la salud, identificación y alimentación. Esperamos ya que la Fiscalía los presente y sean imputados el presunto violador, mamá de la niña violada, el papá y una tercera persona también. Niña de 8 años que está bajo resguardo en un centro hospitalario acá en la ciudad. Nosotros, ante el Consejo Municipal, pedimos la protección de los 8 hermanitos. Hemos encontrado no solamente una situación que fue la que pasó el pasado domingo, sino otras que han venido descubriéndose bajo un trabajo de investigación, bajo los procedimientos enmarcados en la ley, y para la tranquilidad de toda la ciudad, los niños, todos hermanos, están resguardados bajo la medida de protección, recibiendo el trato que merecen, garantizándoles el derecho a un trato digno, garantizándoles el derecho a una alimentación. La madre de estos niños fue trasladada la mañana de este viernes desde el Hospital del Tigre, donde dio a luz a su 8º hijo, hasta la Policía Municipal de Simón Rodríguez. Allí también se encuentra detenido su esposo, ambos señalados supuestamente de prostituir a sus hijas. Por el caso también fueron aprehendidos 2 sujetos que supuestamente abusaban de las menores de edad. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz y padrino del estado Sucre, almirante Remigio Ceballos, entregó más de 400 vehículos de uso policial para 5 estados del país. Estamos haciendo una entrega acá de 12 vehículos patrulla y 60 motos para las diferentes tareas en los cuadrantes de paz, pero además de eso, a nivel nacional, estamos haciendo una gran entrega de 100 patrullas y 300 motos, para los estados Táchira, Apure, Portuguesa, Guárico y aquí, en el estado Sucre. De manera pues que seguimos avanzando para fortalecer la gran misión Cuadrantes de Paz. La dotación se efectúa en una jornada de atención social en Cumaná, en donde el gobernador del estado Sucre señaló que a través de la VENAP del 1x10 se ha logrado atender más del 90% de las problemáticas expuestas. Con avances significativos no solamente en el 1x10 del buen gobierno, que estamos aproximándonos al 93% de eficiencia, posicionando a nuestro estado Sucre entre los estados más eficientes de todo el territorio nacional. No solamente ha sido en la seguridad el papel que ha aportado el padrino de nuestro estado, designado por el presidente Nicolás Maduro, sino que ha sido un vaso comunicante en el Consejo de Vicepresidentes para atender problemas de los servicios públicos. En ese sentido, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz agregó que se ha efectuado una jornada de trabajo de estrategia y táctica policial a fin de garantizar la protección integral de la ciudadanía. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen.
Y en el estado de Monagas, familiares de pacientes oncológicos del Hospital Central de Maturín, doctor Manuel Núñez Tobar, señalan que necesitan alrededor de $230 mensuales para cubrir gastos de medicinas. Indicaron que a través del Seguro Social logran conseguir algunas medicinas, sin embargo los fármacos más costosos deben comprarlos. Bueno, no nos ha sido muy fácil tampoco conseguir los medicamentos. La mayoría de los medicamentos, no todos, nos los facilita el seguro y nosotros hacemos por otro lado en farmacia, o sea que conseguimos medicamentos comprados. Más que todo los medicamentos fríos, los que son más costosos. Entre 20, 40, todo depende de la farmacia donde uno puede asistir. Del pago de transporte, él está asistiendo al Seguro Social para ver si se ubican las medicinas, pero en las medicinas, premedicación, el tipo de dieta que tiene que cumplir, son gastos. Asimismo, piden al Seguro Social mayor responsabilidad en la entrega de los medicamentos debido a que en ocasiones las reciben con retardo. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. La presidenta de Fonatel, Ibelice de Muso, señala que solo el terapista del lenguaje tiene las herramientas para detectar alteraciones en el proceso de comunicación de los seres humanos. Muchas personas consultan porque el niño no habla. Entonces, el especialista, que es el terapista del lenguaje del fonoaudiólogo, es la persona que va a precisar si se trata de un proceso que va más lento, un proceso que comenzó más tarde, o que hay otro tipo de alteración. Hay una cantidad de alteraciones que se ven vinculadas a estos procesos de lenguaje, habla, comunicación. De Muso también destacó que estos problemas se pueden presentar a cualquier edad y por ello los especialistas tienen la responsabilidad de atender a niños, jóvenes y adultos, además de adultos mayores. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo con Ricardo Flores. Fue inaugurado el primer mural de realidad aumentada del mundo, hecho con empaques de chucherías por el artista plástico Óscar Olivares, en la calle Santa Rosalía del pueblo de Latillo, en el estado Miranda. En la obra se aprecian a dos guacamayas que toman protagonismo con el Ávila de fondo, en las cuales conviven entre los azules del cielo y los edificios representativos de la capital. El alcalde de la jurisdicción, Elías Sayek, agradeció a las empresas privadas y patrocinantes por ayudar con el material reciclado, al tiempo que exaltó la labor y el talento de Olivares al crear murales que muestren la belleza del país. Y en otro tema, matemáticas y robótica son dos áreas en las que un grupo de estudiantes de un colegio de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, se preparan para competir dentro y fuera de nuestro país. Unos en Caracas, otros en Indonesia. Para este grupo de estudiantes, la competencia sana y divertida los motiva a alcanzar metas cada vez más exigentes. Tal es el caso de la selección que representará a Venezuela en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas a celebrarse durante el mes de agosto en Bali. Que no hay que rendirse porque uno puede seguir adelante, puede seguir estudiando y con el apoyo de las personas necesarias uno puede seguir adelante. De la mano de los avances tecnológicos permite que niños como Victoria e Ibrahim sean capaces de desarrollar un proyecto de impacto social tan exitoso que les garantizó el primer lugar en la Feria de Robótica celebrada en Cumaná y que además ahora valió el pase para la gran final. Este robot se llama Braillebot. Bueno, nosotros lo creamos para las personas que tienen discapacidad visual o quieren aprender el idioma braille. Esta primera parte sería para las personas que quieren aprender el idioma braille. Mediante este teclado forma la letra en estos dios LED y si presionas la letra correcta dirá bien y si presionas la letra incorrecta dirá error. Pero en esta parte de atrás tenemos la parte táctil, que sería para las personas que tienen 100% de discapacidad visual. También hay una corneta para que Braillebot pueda hablar. Todo esto está conectado a un microcontrolador que funciona para que Braillebot pueda hacer todas esas cosas para todo el mundo. El apoyo familiar y docente ha sido pieza clave para el crecimiento académico y humano de los pequeños genios de las matemáticas. La verdad, acompañándolo desde el primer paso, desde que fue un dibujo el robot,
porque queríamos hacer un proyecto que no pensamos que iba a llegar tan lejos. Me siento muy bien porque él se siente muy seguro, es su área, le gusta y voy a apoyarlo 100%. Este proyecto se generó con la finalidad de impulsar la tecnología desde adentro de la institución del Colegio de los Próceres y fomentar el desarrollo tecnológico tanto para el estudiante como también para el desarrollo de los profesores. Constancia, disciplina, responsabilidad y una infinita imaginación son características distintivas de este grupo de maravillosos estudiantes en quienes reposa la esperanza de un mejor futuro. Desde el Estado de Bolívar, Andrea Calma, TLV. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria hizo público el instructivo donde se establecen y detallan las normas para la declaración y el pago de la contribución especial para la protección de las pensiones de la Seguridad Social. Los ciudadanos podrán visualizar el instructivo en el sitio web www.ceniat.gov.ve, donde deberán seleccionar el icono de servicios de declaración y colocar su usuario y clave. Luego deberá hacer el registro siguiendo estos pasos. Primero seleccionar el tipo de declaración, el periodo y colocar el monto total de salarios y bonificaciones. El sistema realizará el cálculo automáticamente del 9% del impuesto que debe ser cancelado de acuerdo con la información suministrada. El tributo debe ser pagado por todas las personas jurídicas, sociedades de personas, incluidas los irregulares o de hecho, de carácter privado, tanto domiciliadas como no domiciliadas en el país, que practiquen actividades económicas en el territorio nacional. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que representaciones de diversos países están estrechando relaciones para importar ganado de Venezuela. En sus declaraciones, la vicepresidenta Rodríguez aseguró que este plan de exportar ganado del país está aprobado por el presidente Nicolás Maduro. Detalló que lo más cerca que tienen para enviar estos ejemplares y sus derivados es a las islas del Caribe, quienes han mostrado interés en estrechar estas relaciones. Porque tenemos solicitud, en el caso específico de caprino bovino, tenemos solicitudes de muchas partes del mundo, de países del Caribe, por ejemplo, que quieren llevar la genética de nuestros animales a sus países, al Caribe. Tenemos también solicitudes del Medio Oriente, de países de Asia. Mira, recordemos que China, por ejemplo, es el principal mercado mundial del cordero en el mundo. China acapara el 30% del mercado del cordero mundial. Así que, y China es una de las alianzas estratégicas más importantes. Tenemos una relación estratégica a toda prueba y a todo tiempo. Las palabras fueron ofrecidas durante el cierre de la 6ª edición de la Feria Caprina y Ovina, que se desarrolló por 5 días consecutivos en el complejo ferial de Barquisimeto. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, asesinan a un diputado y a su esposa en Ecuador. Volvemos con esto y más en la sección internacional. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde un tiroteo registrado en un circo de la ciudad de Manta ocasionó la muerte de un diputado y su esposa la noche de este domingo, 12 de junio. En el hecho también resultaron heridas a 2 personas, entre ellos un periodista de un medio digital que estaba transmitiendo el show en vivo. Agentes de la policía acudieron al punto para investigar este hecho violento. Según testigos del ataque, los responsables fueron unos hombres encapuchados que portaban armas largas. Un piloto español murió cuando su avión chocó con otro durante un festival aéreo realizado en la localidad de Beja, al sur de Portugal. El accidente también dejó un herido. Los hechos se produjeron en horas de la tarde este domingo y el evento fue inmediatamente interrumpido. Uno de los aviones voló fuera del perímetro de la base aérea donde se celebraba el Beja Air Show. Los aviones que colisionaron era Yakovlev Yak-52, un modelo soviético.
La policía de Uruguay investiga el asesinato de 4 personas, incluido un niño de 11 años, que murieron por impactos de bala en una vivienda al oeste de la capital del país. Otro adolescente de 17 años que se encontraba en un lugar, o en ese lugar, sufrió múltiples heridas también y se encuentra hospitalizado. El caso motivó una reunión de urgencia de la cúpula del Ministerio de Interior de Uruguay. 7 veteranos de guerra fueron detenidos por la policía de El Salvador por presuntamente planificar atentados con explosivos para la segunda toma de posesión del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con investigaciones policiales, los aprehendidos estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Algunas organizaciones sociales rechazaron la detención, calificándola de arbitraria. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recaudó más de $50 millones a través de pequeñas donaciones por Internet tras ser hallado culpable de 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a una actriz de cine porno. Según el equipo de campaña de Trump, apenas minutos después de que se iniciara se anunciara el veredicto de juicio, el sistema de recaudación de fondos digital del Partido Republicano se vio desbordado por el apoyo a Donald Trump. La Vinotinto femenina cayó goleada 3-0 ante Colombia en el segundo amistoso disputado en el Estadio Metropolitano de Cabudare. Seguimos con fútbol. El astro brasileño Ronaldinho y el italiano Luca Toni se unirán esta semana a la Liga Monumental que se va a jugar aquí en Caracas. Ambos van a disputar los partidos correspondientes de este jueves 6 y viernes 7 de junio. La leyenda de la selección verde-amarela, Ronaldinho, vestirá las camisetas de los equipos de Forum Jet y Vergatarios, mientras que de momento se desconocen los colores que lucirá el ex delantero italiano Luca Toni. Y el Real Madrid se coronó nuevamente campeón de la Champions League tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund. Seguimos con campeones. El venezolano Salomón Rondón fue proclamado el mejor jugador de la CONCACAF Champions Cup. Y la FIFA reforzará la protección de las jugadoras y entrenadoras con una serie de cambios en el reglamento que ayudarán a mejorar su bienestar. La venezolana Elvismar Rodríguez se convirtió en la atleta nacional número 28 en clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. La judoka, con su presentación en la categoría de 70 kilogramos en el Campeonato Mundial de Abu Dhabi, logró mantenerse entre las primeras 17 del ranking mundial, lo que le dio su clasificación inmediata a la cita olímpica. Sin embargo, el anuncio se va a hacer oficial el próximo 24 de junio, una vez que se cierren los torneos clasificatorios a la máxima justa deportiva del mundo, París 2024. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. Volvemos con esto y más en minutos. Bien, vamos a conversar con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. Francisco, gracias, muy amable por estar acá con nosotros, y creo que bien vale la pena que comencemos a transitar sobre algunos temas que son importantes. Recién se presentó la encuesta de coyuntura, ¿no?, del primer trimestre. En ese sentido se hicieron algunos planteamientos allí. Nosotros acá mismo en la primera emisión presentamos un esbozo de los temas fundamentales, y ahí me gustaría que iniciáramos por ahí un poquito para ubicarnos en el contexto de lo que está pasando en el sector industrial venezolano y un poquito visualizar también qué pudiera ocurrir si no se modifican ciertas orientaciones y ciertas políticas, ¿no? Bienvenido. Buenísimo. Muchas gracias y buenos días. Yo diría que el sector de esta coyuntura pudimos ver los 6 factores que más están afectando a la industria. Podemos empezar a conversar por ahí. El principal factor que salió en nuestra última encuesta y que se mantiene es el excesos tributos que está sufriendo la industria nacional. Sí. Unos llaman voracidad fiscal, excesivos tributos, etcétera, con un 90%, ¿no? O sea, un porcentaje bastante elevado, y pasó a ser nuestro principal problema.
Segundo problema, tenemos la importación de productos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el anclaje cambiario que está sufriendo Venezuela y la inflación, que aunque ha sido controlada de manera importante por el gobierno, todavía sigue siendo mayor a la devaluación, con lo cual empieza a encarecer los productos nacionales. Y en tercer lugar, el financiamiento, que es un tema que viene conversando con Industria hace tiempo, que tiene que ver con la capacidad de la banca o del sistema financiero para poder generar créditos. Es muy complicado desarrollar industria y crecer sobre todo la industria si no hay financiamiento. Porque bueno, hace falta capital de trabajo, hace falta inversiones. Recordemos que el sector industrial trabaja a mediano y largo plazo, ¿no? No es algo que se hace de un día para otro, no es algo que se hace una inversión para recuperarla en 3 meses o en un año. Las inversiones del sector industrial son a largo plazo y para eso hace falta mucho financiamiento. Entonces, tenemos 3 principales problemas en los cuales pues, hay que trabajar fuertemente. Yo diría que el mayor es el exceso de tributos que está sufriendo la industria. Estamos por encima del promedio de Latinoamérica y por problema mundial. En Venezuela hay la creencia de que los tributos eran bajos y la realidad es que tenemos una desarticulación en todo este tema fiscal, ¿no? Pero han subido incluso, bueno, porque se van sumando, porque de una u otra forma, agrégale a esto el 9% que ahora se toma de parte del empleador para crear el fondo de pensiones, aun cuando haya descarga fiscal de por medio y hay exoneraciones, pero termina siendo de alguna manera un tributo también. Totalmente, es un tributo más y así lo ha llamado inclusive el CENIAT, que es el órgano recaudador, el impuesto para las pensiones. Y esto está llevando a que la industria nacional pueda llegar a tener hasta un 60-70% de su utilidad, en algunos casos mayor, en pago de tributos, ¿no? Porque esa articulación que estamos viviendo es que cada organismo que necesita recursos va al sector privado a pedirle más recursos. Si fuese la LOCTI, entonces la LOCTI pide más recursos. Ahorita las pensiones piden más. Pero no hay una articulación de la sumatoria de todo eso y no estamos entendiendo el impacto que está generando la industria. Y sobre todo en el comercio también. O sea, eso está llevando a una informalidad muy grande, a una evasión muy grande, y aquellos que somos en la formalidad estamos absorbiendo toda la carga fiscal de alguna manera. Y eso está haciendo inviable la funcionalidad de muchas empresas. Ahora, si el promedio, tú me puedes refrescar eso, de capacidad instalada en este momento está sobre el 37% aproximadamente. Sí, 38%, 37-38%. Pero tú no puedes elevarlo, que es fundamental, incluso para la generación de tributos, el aporte impositivo que hace la empresa privada. Pero si tú tienes una industria permanentemente allí estancada, sin evolución, sobre un 37, un 38%, pues muy poco puedes hacer también. Y encima le vas a recargar de tributos. Sí, totalmente. El hecho de tener la capacidad del 38% genera un problema de productividad. Si a eso le metemos un exceso de tributos, pues haces menos competitiva a la industria nacional y eso hace que además con el anclaje cambiario, pues bueno, los productos importados sean mucho más económicos. Lo peor es que a veces el consumidor piensa que es que la industria nacional quiere ganar mucho y no está entendiendo todo el trasfondo. Sí, hay que entender la cadena de cómo es todo el proceso. Eso no es así. Totalmente. No es un tema de que la industria nacional gana mucho, sino es un problema de que los costos de la industria nacional van creciendo, hay un anclaje cambiario que te hace menos competitivo, hay un costo financiero que se hace difícil el acceso, y cuando tienes acceso a financiamiento, estamos hablando de tasas de 16%, cuando el financiamiento internacional está en niveles del 8, 9%, eso te genera una diferencia muy grande, también por ahí, más los excesos tributos, todo eso haciendo que los productos nacionales se encarezcan y nos hagan poco competitivos. Ahora, fíjate, tú mencionabas, a propósito de ese tema, la importación. La importación, si bien se han ido desplazando en forma gradual algunos rubros para que incluso asuman responsabilidades y paguen tributo, pero todavía hay una serie de rubros que están exonerados en ese sentido. ¿De qué manera está afectando a la industria venezolana este hecho? Bueno, eso lo hemos venido trabajando con el gobierno. El tema de que todos esos productos que estaban exonerados, productos terminados sobre todo, empiecen a tener arancel. Y creo que en esa dirección se ha ido y ha sido un poco. El problema que todavía queda y sigue siendo el quinto problema que presentan los industriales en la última encuesta de coyuntura es el tema del contrabando. Que sigue habiendo algo de contrabando, si bien se creó el comando anticontrabando, ha ayudado realmente a frenar un poco. Sigue habiendo contrabando, sigue entrando productos de alguna manera sin permisología, y ahí es donde está el problema. Todos esos productos que entran sin cumplir la permisología de Sencamer o su CPE, sin las normativas de higiene. O sea, pero entran por la vía normal, por los puertos, en fin, y todo eso. Bueno, entran por también por los caminos verdes, de Brasil, de Colombia, en fin, pero también por los puertos. Totalmente, entran por diferentes vías, y ahí bueno, se está haciendo un trabajo conjunto con el gobierno en el tema anticontrabando, a ver si logramos de alguna manera frenar ese daño que se le genera al país a través del contrabando. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco, vamos a cumplir con algunos compromisos y retornaremos en pocos momentos con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Colindustria.
Bien, seguimos con Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Colindustria. Tercer elemento que citabas, financiamiento, el tema crediticio. ¿Cómo hacer en ese sentido? La banca está haciendo un esfuerzo adicional, pero todavía es muy reducido, es muy pequeño. Totalmente. Hoy en día el sistema de crédito está cerca del 1,5 del PIB, cuando llegó a llegar en su mejor momento al 29 y en momentos estándares por encima del 20% del PIB. Eso quiere decir que estamos en el nivel más bajo posible de financiamiento actualmente en Venezuela. La banca ha hecho esfuerzos, pero el problema es que el alto anclaje legal que le pone el gobierno para usarlo como mecanismo de frenar la liquidez y el no permitir que los dólares en cuenta custodia sean prestados, que es el segundo mecanismo, pues son cosas que están haciendo que no haya acceso a créditos de manera suficiente para lo que necesita el sector industrial. Si bien el gobierno permitió un pedazo de ese flotante del crédito a través de lo que está en las cajas, en las cuentas custodio, debe ser transformado a bolívares, genera un riesgo para la banca no está dispuesta a asumir ese riesgo, con lo cual pues simplemente seguimos limitados en la capacidad de financiamiento. ¿Y cuánto es ese porcentaje de lo que está en cuentas custodias que se está utilizando, digamos, para financiar? Mira, la información que tengo de memoria es 30%, lo que está permitido, hasta un 30%. Es muy poco también. Muy poco, y lo que hemos pedido al gobierno en reiteradas oportunidades es que permita que esos dólares sean prestados como dólares al sistema industrial, porque al final, hoy en día las importaciones hay que pagarlas en dólares y todo el proceso está, de alguna manera, la economía se dolarizó un poco. El gobierno no quiere la dolarización de la economía y por eso pues tampoco ha querido permitir esos créditos. Ahora fíjate, ya que mencionas dólar, en los últimos días se ha presentado una particular situación, se está distanciando, ¿verdad?, el paralelo, que estuvo durante mucho tiempo cercano al dólar oficial, y además en las mesas de cambio no hay suficientes dólares, y esto está creando un problema que incluso pienso que en el sector industrial le afecta, porque tienen que ir entonces al paralelo para buscar dólares necesarios para continuar con su actividad. El dólar oficial de alguna manera tiene alternativas. La más cercana sería aproximarse otra vez, es decir, un poco depreciarse el bolívar frente al dólar para poder luego tener un cierto equilibrio con el dólar paralelo, porque si no esto se va a volver como un relajo como antes, que al final todo el mundo terminaba tasando sobre el paralelo y no sobre el dólar oficial. Totalmente. Y tiene que atacarse rápido, ¿sabes? Ese tema. Es uno de los problemas más grandes que tenemos. Parece una tontería, pero es sumamente grave y distorsionador en la economía. Eso va a hacer que empiecen a fijarse precios al paralelo, porque para evitar cambiar la tasa de cambio, seguir cobrando BCB, para yo seguir teniendo los mismos ingresos y no tener pérdidas, debo tasar mis precios a paralelo para convertirlo. Eso trae un aumento de precio en dólares. No, y una incidencia inflacionaria. Que además después si ajustamos la tasa tarde, esos precios en dólares no bajan, que es lo grave. Y el perjudicado va a ser el consumidor. Entonces es urgente que el gobierno cierre esa brecha de alguna manera. El gobierno insiste en mantener el dólar anclado en 36, cuando desde enero del año pasado, desde enero se ha mantenido ese anclaje de este año, enero de este año, finales del año pasado, llevamos 5 meses y el dólar se mantiene anclado, y realmente es que hay una inflación que te obliga a desplazar el dólar por lo menos al mismo nivel de la inflación. Entonces, ese spread que se está abriendo por falta de oferta de divisas a tasa oficial es gravísimo. En la economía puede paralizar inclusive de alguna manera este pequeño dinamismo que estábamos teniendo. Alguien me comentaba, bueno, esto a lo mejor tiene que ver con el tema del proceso electoral y incidencia política, sí, pero de todas maneras la inflación no se va a detener por la incidencia política ni por el proceso electoral, ni mucho menos. No, para nada. Y yo creo que tiene que ver con la política económica que ha decidido llevar adelante el gobierno. El gobierno ha hecho un trabajo importante en salir de la hiperinflación, eso hay que reconocerlo. Tenemos inflaciones muy bajas, todavía sigue siendo la inflación alta, pero mucho más baja que la que tuvimos en el pasado, ¿no? Y aquí el anclaje cambiario es parte de la estrategia del gobierno. Sin embargo, cuando se abre esta brecha es grave. Y el gobierno tiene que entender que la única manera de cerrarla es desplazando la tasa oficial o teniendo una oferta de divisas muy, muy grande, para evitar que la gente vaya al paralelo, disminuir la demanda del paralelo y hiciera bajar el precio. Ahora, eso tiene un costo muy elevado para el país y no tiene sentido. Aquí lo lógico es desplazar poco a poco la tasa oficial y llevar a cerrar esa brecha nuevamente al 2-3%, que era la diferencial que existía hasta hace poco. Claro, porque si tú elevas la oferta oficial, también el gobierno tiene sus compromisos y me imagino que esos compromisos le evitan que tome una decisión. Entonces, lo que tú planteas me parece que, y suena, y así dicen también algunos economistas, lo más lógico es desplazar y acercarte a lo que es el paralelo y buscar de nuevo el equilibrio que se mantuvo durante un buen tiempo, porque la inflación ya lo comienzas a sentir, Francisco, ya lo comienzas a sentir en el nivel más cotidiano, en el día a día.
No, es que si no desplazan la tasa de cambio, yo creo que eso va a ser muy grave para la economía. Es algo que poca gente ve, sí, pero ese diferencial es algo que genera una distorsión inmensa en la estructuración de precios del comercio y de la industria. Fíjate, quiero recordar y voy a reinsertarme en el tema tributario, porque creo que la semana pasada en una reunión la vicepresidenta ejecutiva, que es la coordinadora del área económica, hablaba de la posibilidad y que el gobierno estaría estudiando la flexibilización en materia tributaria. Ahora, ¿qué puede significar la flexibilización? Es decir, no recargar de una manera tan pesada a la empresa privada venezolana de tributos e impuestos. Sí, bueno, ese anuncio lo hizo la vicepresidenta en el evento de Fede Industria, lo aplaudimos, lo que queremos que se ejecute de alguna manera, creo que es un buen mensaje, porque definitivamente la carga tributaria que está sufriendo la industria nacional está fuera de cualquier parámetro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos haciendo un recorrido por las noticias, el entretenimiento que están en tendencia, así que la invitación es a que se queden con nosotros y también a que interactúen a través de nuestras cuentas @elactualpiso.tv en Instagram y también @Maite García. Por allí siempre estoy pendiente de leerlos. Es bien temprano, si usted tiene café en mano, vamos a comenzar nuestro recorrido por el espectáculo hablándoles sobre la cantante colombiana Gracie, que visitará Venezuela con su World Tour Gracie y Yeliana. Luego de sus presentaciones por Europa, Norteamérica y Latinoamérica, el próximo 29 de noviembre, el Poliedro de Caracas será el escenario en el que la intérprete de múltiples éxitos como Amantes, Más Fuerte, Los Consejos, Los Besos, entre otros, deleitará al público criollo, que también podrá disfrutar de sus nuevas canciones, incluidas en su más reciente álbum, que lleva, por cierto, el mismo nombre de su gira. Con más de 15 años de carrera artística, la intérprete caleña, promotora del empoderamiento femenino y también el progreso personal. Presentará pues un show cargado de energía positiva, pero también mucha sensualidad como es de costumbre, fuerza y pasión evocadas en su otro yo. Esperaremos entonces a Gracie nuevamente en Venezuela. Recordemos que pues hace poco tiempo se presentó en uno de los centros comerciales reconocidos de nuestro país, específicamente en una terraza. En esa oportunidad estuvo con su pareja Mike Bahía. Ahora pues se regresa sola, toman rumbos diferentes, ya no van a hacer conciertos juntos, así que pues entonces luego esperaremos a Mike Bahía también en concierto, pero individual. Ahora sí, entonces continuamos en materia musical para comentarles que Draco Rosa celebra 40 años de carrera con un disco de canciones de bandas de rock en español. El cantautor de origen puertorriqueño estrenó su nuevo álbum, Reflejos de lo Eterno, una compilación de 8 canciones grabadas en directo de destacadas bandas de rock en español y con el que celebra pues 4 décadas de trayectoria llenas de grandes éxitos y premios. Tras el lanzamiento de este nuevo proyecto, el intérprete indicó que ha estado sumido en una profunda reflexión sobre su búsqueda personal de tranquilidad y la sabiduría necesaria para navegar a través del renacimiento turbulento de la vida. El disco, según dijeron los representantes del artista en el comunicado, encarna una profunda celebración de la vida y la eternidad, busca ser un testimonio de la autenticidad y el arte de Draco, resaltando su búsqueda continua de la verdad y la sabiduría en tiempos turbulentos. Vemos entonces a un Draco mucho más espiritual y guiado precisamente a encontrar esa verdad y sabiduría, pues con 40 años de trayectoria podemos decir que ya pues ha madurado muchísimo. Avanzamos con más noticias para comentarles que la guitarra perdida de John Lennon se vendió por $2.85 millones en una subasta. Según informó The Hollywood Reporter, la subasta tuvo lugar en un conocido café en Times Square, en el corazón de Manhattan, donde se reunieron coleccionistas, fanáticos y aficionados de la industria de la música de todo el mundo. Bueno, más de 50 años entonces para que esa guitarra fuera encontrada y en esta oportunidad pues subastada. Ya hay un nuevo dueño, luego les contaremos noticias acerca de la misma. Pues ahora tengo que hablarles que Robin Williams expondrá 17 de sus obras de arte en el Museo de Barcelona. La exposición titulada Confesiones de una mente abarrotada se inaugurará el próximo 20 de junio, según anunció el Museo Barcelonés. El artista estará presente en la inauguración de la muestra. Asimismo, el recinto artístico anunció que estas obras, que están relacionadas con la salud mental, pretenden inspirar a los espectadores a abrazar colectivamente cada parte de sí mismos.
La superestrella internacional crea arte a diario como forma de hacer frente a las presiones de la vida en el ojo público. Tras el éxito de la primera exposición individual de Robbie Williams en el Museo de Ámsterdam, donde más de 100.000 personas visitaron su primer capítulo de la muestra, Orgullo y Prejuicio Propio, pues ahora el cantante traerá a España una nueva exposición para inspirar a la gente a transformar sus miedos y ansiedades en creatividad. Pues muy buena forma de llevar el arte con un mensaje positivo. Así nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen y a mí seguirme como @MaiteGarcía G para estar en contacto. Por lo pronto continúen con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Bueno, estamos finalizando entonces la primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comenzamos con X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Los de nuestro canal también son importantes y se las recordamos, @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y los invitamos a descargar nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo, es totalmente gratis para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Mañana otra vez, muy temprano, después del himno nacional con la primera emisión. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.